Bienvenidos a todos, hermanos y hermanas hispanohablantes. Donald Trump está comenzando a enfrentar un problema que podría ser más peligroso que cualquier ataque de sus adversarios políticos. Algunas de las personas que durante años formaron parte de su base más leal ahora están expresando su decepción y cuestionando decisiones que afectan directamente su vida diaria. Quédense hasta el final del video porque les voy a mostrar los testimonios, las reacciones y los datos que están encendiendo las alarmas dentro del propio movimiento MAGA y por qué esta historia está preocupando cada vez más a los aliados del presidente. Burn, baby, burn. Las cosas se han descarrilado por completo. Donald Trump está recibiendo el karma que merece. El movimiento MAGA se ha estrellado por completo. Algunos de los nombres más grandes de MAGA están saliendo al aire para decirle a Donald Trump: has destruido el movimiento MAGA. Estamos escuchando a votantes de Donald Trump tras votantes de Donald Trump decir que ya terminaron con él. Ya sea que la grieta haya comenzado con los archivos de Jeffrey Epstein, con los aranceles en contra del mundo que Donald Trump prometió que iban a hacer a todos muy ricos, pero que destruyeron las vidas de todos, o si fue la catastrófica guerra en Irán. Diferentes personas tuvieron diferentes puntos de vista, diferentes puntos de quiebre, pero el punto común aquí es que MAGA está en el retrete. Y oigan, Marjorie Taylor Greene andaba por ahí reuniendo a mucha gente de MAGA para que también se fuera. Lo mismo hizo Thomas Massie. Ahora, permítanme mostrarles lo que acaba de suceder. Tenemos a Bayja Ungar Sargon, una de las mayores representantes de Donald Trump en los medios. Ella salió al aire en News Nation y miren, es una de las porristas más grandes de MAGA y dijo: señor presidente, sus seguidores están sufriendo, la gente necesita ayuda, la necesitan de usted. Tiene que ayudarnos. ¿Por qué está haciendo esto? Quiero que vean lo que pasa cuando ella sale en televisión en vivo y dice: Donald, ¿por qué nos hiciste esto? Porque así es él. Miren el clip, por favor. Mr. President, your supporters are hurting. People who voted for you 3 times, who would walk over Legos covered in hot coals to vote for you, are broke. Some are skipping meals. Others are buying canned chicken in bulk because that's all they can afford. The cost of food and gas is just so high. People are finding it impossible to pay for their kids' after-school sports once they fill up the car with gas. People who support you and support the war in Iran, who were willing to pay a little more to make sure our grandkids don't have to live with the threat of a nuclear-armed terror state, who were willing to pay a little more for the possibility of reshoring our great manufacturing base with tariffs, well, they've paid all they can. Some are expressing anger and frustration. They feel that they voted for you to bring down the costs. Others are just quietly skipping meals. And contrary to what some in your administration keep saying, it's not just vibes. Inflation is eating up wage growth, and then some. Gas is $4.50 a gallon as we head into the summer travel season. The producer price index is up 6% as we head into grilling season. Savings are at an all-time low. 13% of credit card balances are now over 90 days delinquent, the highest since 2011. You keep saying that the stock market is doing great, and that is true, but the gains of the economy and nearly all consumer spending are concentrated in the top 10%. Everyone else is broke. You keep saying that gas will plummet when Operation Epic Fury is over, and there's a new memorandum of understanding on the table. But even if there is a deal, it will take a lot of time for gas to come down. And in the meantime, the American people need something to get them through this slog. Your supporters need help, Mr. President, and they need it from you. We brought in $200 billion in tariff revenue. Couldn't some of that be shared with Americans struggling to put food on the table? Luego escuchamos a Caroline Sunshine de nuevo. Ella fue directora de comunicaciones en la campaña de Donald Trump de 2024 y se recuerda en alguno de los videos que he estado haciendo, ella estuvo ahí desde el principio del 2025 como una de las porristas más grandes de Donald Trump. No había nada que Donald Trump pudiera hacer mal, y aquí está ella en CNN diciendo: bien, Donald, ¿quieres presumir que tienes el 100% del apoyo de MAGA? MAGA se terminó, MAGA se fue, tienes el 100% de una porción diminuta de tu culto. Lo destruiste, Donald. Esta es Caroline Sunshine, una de las representantes literales de Donald Trump en los medios. Miren, por favor. What are you hearing from your friends in the White House for speaking out like this publicly? It's a good question. I don't hear a lot. I wish they would maybe pick up the phone more. I think that there's an information ecosystem around the president right now that is designed to keep opinions like mine out or demonize supporters like me as
disloyal and not relevant to hear from. And that needs to change. The president is not getting an information ecosystem around him right now that is giving him the full picture of where his base is at. I am the president's base, and the base is leaving. There was a poll on your network, showing 100% of MAGA supports this war. But who's MAGA? Who's MAGA? Because what I'm hearing from everyone is I'm a 3-time Trump voter and I'm not MAGA anymore. I'm now non-MAGA. MAGA, the base is leaving because they don't agree with this conflict and they don't believe that this is what they voted for, and they're correct. Y luego tuvimos a Dave Smith, un podcaster de MAGA, llamando a Donald Trump en el último episodio. Le dijo, eres un gran y tonto animal de granja. Miren, por favor. He's a big, dumb, orange animal who's never read a book and is, just kind of, I don't know, like a shitty person. And all the conservatives, we're going to get to Michael Knowles in a second, but Michael Knowles included, if we were in a more free environment to say how we actually felt, Michael Knowles would also concede that Donald Trump is like a horrible person. Y luego escuchamos de votantes de Donald Trump, como este votante que dice que él ya no se preocupa por nosotros, refiriéndose a que Donald Trump no se preocupa por sus electores, por las personas que votaron por él. Miren el clip, por favor. I'm President Trump. I'm in charge. He doesn't care about us. Somebody asked him about a week ago, what about the American people? And they're struggling right now. To what extent are Americans' financial situations motivating you to make a deal? Not even a little bit. He did not care. I couldn't even watch that. I was angry after that. Like, I voted for you and you don't care about me? Last year. O este votante del año pasado diciendo que nos jodió con los precios de la gasolina y el costo de la comida. Básicamente Donald Trump aumentó el costo de la vida. Miren por favor. He's only delivered on one promise, pretty much, is the giving back on taxes. He hasn't really done much with gas prices or cost of food or cost of living. Has your opinion of him changed at all since he's actually been in power? Yes. And how has it changed? Negatively. Tell me why. Just because he hasn't delivered on much of his promises. O este otro votante de Donald Trump que dijo, muy bien, se dejó llevar un poco. Parece que está más enfocado en ir a la guerra con Israel para apoyar a Israel y atacar a Irán, atacar a Medio Oriente. Está más enfocado en eso que apoyar al pueblo estadounidense. Miren, por favor. Voted for Trump too. I'm not saying I disagree with him, but I think it's getting a little bit carried away. He's more concerned about the war over there and killing everybody over here with increased prices, and he just doesn't seem to care. And this big, beautiful bill didn't help me. ¿Recuerdan este fragmento que les mostré recientemente? Este votante de Donald Trump de 3 veces, o sea que ha votado 3 veces por Donald Trump, que llama a C-SPAN y dice lo avergonzado y humillado que está por haber votado por Donald Trump. Miren, por favor. Hard for me to say this, but I think if I can open up about it in public, that it might help others. I wanted to believe Trump was the real deal for a long time, even though I had doubts because I knew enough about his business history to think otherwise. But now I regret my support for him, and I should have known better. He's making it plain as day. He's a con man, a liar, doesn't keep his promises. He's in office all for himself, and he doesn't even try to hide his corruption anymore. So unless you get all your information from what I call the right-wing propaganda for profit, disinformation, media, industrial complex, he's the worst president we've ever had, and he's the most corrupt president we've ever had. I know it's hard. It took me a while to be able to say that. Very difficult when you commit yourself to believing in something. Pero luego tienes al arquitecto del proyecto 2025, Kevin Roberts, presumiendo que todas las cosas que querían hacer en el proyecto 2025 fueron implementadas. ¿Recuerdan cuando Donald Trump intentaba firmar en la campaña y todos los informativos corporativos dejaban que Donald Trump escupiera propaganda y decía cosas como: no sé qué es el proyecto 2025, no sé quién es Kevin Roberts? Sí sabemos. Miren a Kevin Roberts aquí, por favor vean el clip. Did the president implement Project 2025 in this first year plus of his second term? Well, thanks for that question, because since 1980, Heritage has been offering presidential transition projects, which we generally call Mandate for Leadership. What's known as Project 2025 was done on such a scale that we proposed 1,913 recommendations.
1,055 as we sit here have been implemented. The person who deserves credit for that is one Donald J. Trump. If we played a role through our policy scholarship, through message testing and helping to craft public opinion upstream of electoral politics, that's great. Heritage exists not to take credit, but to offer great ideas. Echen un vistazo a donde Donald Trump también está perdiendo gran parte de su apoyo. Es decir, está perdiendo apoyo entre lo que eran básicamente su base principal, los votantes blancos sin educación universitaria. Ese era su grupo, los blancos sin estudios. Está por los suelos ahora con los blancos sin educación universitaria. Miren por favor este clip. The group that helped put him in the White House in 2016, and then again in 2024, the group that shifted tremendously from 2012 to 2016 and put him in the White House. We are talking about non-college white voters, and he is sliding right into the water. This is a rut-row moment, to quote the great Scooby-Doo. Trump's net approval rating with non-college whites. Look at this. In February of 2025, it was plus 32 points. Down it goes. Look at Johnny. Johnny is just shocked by this number. And now it is minus 2 points. That is a 34-point shift. And I will note this is an average of polls. This is not just one poll. I've averaged 3 different polls here, 3 big pollsters. And what we see is Donald Trump actually underwater with non-college whites who, of course, put him in the White House. Really moment? Yes, really, John. Yeah, again, I have to ask, really, because it's a 34-point swing among white voters who didn't go to college, which, again, one of his core groups here. Why? What issues? Why? I mean, let's talk about the economy. It's the economy, Smarty, when I'm talking with Mr. Berman. Just take a look here. I mean, again, look at this. On the economy, his net approval rating, non-college rates. You go back to February 2025, he was 26 points above water. Look at this shift. Minus 15 points. 15 points underwater with non-college whites when it comes to Donald Trump's net approval rating on the economy. That is an over 40-point shift away from the president with a key core group of his. Ruh-roh. What about the war? What about the war? Well, the war ain't helping him because just take a look here. Non-college whites, net approval rating of U.S. military action against Iran, minus 5 points. You think that's low? Come over to this side of the screen. How about Trump on Iran? Minus 13 points. A very unlucky 13 indeed for the president of the United States with a key core group of his. It turns out he's alienating a lot of folks with this war, not just. Y luego también las personas que no votaron en las elecciones del 2024, Donald Trump tiene un neto negativo de 50 aquí. Miren, por favor. That are changing, that are moving, that are different than the last election. You know, you mentioned the Republican base in your intro, and then obviously there's the Democratic opposition. But what about those who didn't cast a ballot at all in 2024? Those who didn't show up to vote? Well, they have become absolutely perturbed. I dare say they are pissed off at the president of the United States. Voters who didn't cast a ballot in 2024. Trump's net approval rating. Back in November of 2024, just after the election, look at his net approval rating. It was plus 4 points for his plans in office. But look at that. It is fallen. Yeah. Whoo! There you go, Sarah Seidner. That's the only sound you can make. It has fallen through the floor. Look at this. Minus 50 points on Trump's net approval rating among voters who did not, in fact, cast a ballot in 2024. That is, you don't have to be a mathematical genius, an over 50-point move against the president of the United States among those who are kind of like, meh, you know, in terms of voting in 2024. But now they are pissed off. Well, and that's the thing. Y luego cuando miras estado republicano tras estado republicano en un mapa, ya sea Texas, ya sea Ohio, ya sea Florida, el estado que nombres, él está por debajo del agua a menudo por 2 dígitos en estos estados. Es decir, menos 20, menos 22, menos 20, por todos lados. En diferentes estados que antes eran sumamente republicanos. Echen un vistazo a esto justo aquí. Esta pareja de MAGA revela por qué abandonaron el movimiento de Donald Trump. Este es un artículo que acaba de salir hace unos días. Una pareja de Georgia abandonó MAGA después de decir que se vieron afectados personalmente por las políticas de Donald Trump. Obvio, destruyó la vida de todos. Dicen que Ron era un analista de construcción de 55 años para el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, o sea, el HUD o HUD, y le dijo al medio que fue suspendido de su empleo en medio de las desorganizadas iniciativas Dodge de la administración. Él dice, votamos por Donald Trump sin darnos cuenta de que nos iba a golpear tan duro como lo hizo. Destruyó mi vida, lo que afecta a la vida de mi familia. Continúa diciendo, solo recuerdo haber estado contento al pensar que lo que necesitábamos y que iba a sacar, bueno, a mejorar el estado de Estados Unidos, iba a sacar del pantano
Iba a secar el pantano en Washington hasta que llegó a la presidencia en esta tercera elección y me di cuenta de que soy un tonto como una piedra y creí todo lo que me dieron de comer con estas cucharadas de mentiras. Luego su esposa, Christie, dijo, ¿saben? Fui republicana de toda la vida, simplemente creía que era conservadora, no había ningún pensamiento detrás de eso. Escuchas a Fox News, escuchas a los medios conservadores y te dan de comer esto a cucharadas. Recordó haber pensado cuando Donald Trump apareció por primera vez en escena, él va a arreglar todo, él es un hombre de negocios, nos va a ayudar. Pero luego se dio cuenta, destruyó la vida de todos. Ella se autodenomina como muy tonta. ¿Cómo pudo caer en esto? Eso es lo que ella se repite una y otra vez. Es lo que ellos están diciendo en los medios. Mientras tanto, tienen a Michael. Podría mostrarle decenas de miles de cientos de publicaciones, pero solo les voy a mostrar esta de Michael Leak. Si han notado que su auto quema gasolina rápidamente, es porque la administración de Donald Trump ha permitido que las compañías petroleras usen E15 en la gasolina. ¿Qué es eso exactamente? En lugar de que su combustible tenga el 10% de etanol, ahora tiene el 15% de etanol. Permítanme rebajarlo para ustedes. La están rebajando con agua para que queme más rápido la gasolina, bajan el precio ligeramente, pero ahora tienes que comprar más gasolina. No puedo esperar de verdad a las próximas elecciones de medio término y a la próxima elección. Mucha gente dice que pasó de tener que llenar su camión de carga cada 2 días a tener que hacerlo básicamente todos los días. El costo de combustible está perjudicando drásticamente el negocio de todos. Así que ahora mucha gente que tiene negocios tiene que hacer lo que les toca hacer. Lastimosamente es subir los precios, por lo que ahora ustedes tienen que básicamente pagar más en la gasolina. Y así como estas personas, muchos dicen que votaron por Donald Trump y se arrepienten muchísimo de esa decisión. Y miren, veamos esta opinión de un productor de langostas que votó por Donald Trump hablando sobre los aranceles. Cuanto más tiempo pasa, peor es. Tal vez no fue una buena idea aplicar estos aranceles en contra del mundo. Tienen esta cuenta justo aquí que dice, voté por Donald Trump 2 veces. Estaba cansado de la cultura woke, de la cultura de la cancelación inventada por la izquierda. No era el mayor fan de Donald Trump, pero pensé que cumpliría con su promesa y haría que la vida fuera más asequible de nuevo. Lo cual era importante para mí. Como generación Z creo que, bueno, todos podemos estar de acuerdo en que no cumplió, ni de cerca. Y ahora me arrepiento de no haber elegido lo woke porque mi gasolina está a casi $4,30 en Texas. Eric Sprankler, un gran tipo de MAGA. Este no es el mismo hombre por el que voté. Honestamente, ya ni siquiera puedo reconocerlo. Estoy absolutamente disgustado. Una traición absolutamente repugnante. Bloomberg de MAGA, por favor, despierten. A Donald Trump no le importan ustedes. Luego tienen los cierres de fábricas como la planta Goodyear en Carolina del Norte como resultado de los aranceles. Y esto fue en una zona de MAGA. Debería añadir también Fayetteville, Carolina del Norte. 1.700 empleos perdidos debido a los aranceles. Saben, no necesariamente debido a los aranceles, es porque tienes que leer entre líneas lo que está pasando. A lo único a lo que Donald Trump le presta atención con todo lo que está ocurriendo es a los estados de reflejo y a Freedom 250. Ya saben, tienen a miembros del gabinete de Donald Trump, como el secretario del Interior, Doug Brown, saliendo en televisión y diciendo cosas como estas. Miren, por favor. Partisan, but there are questions from Democrats about where this private funding is coming from, and it's not transparent. Do you think that that should be opened up to the public so that people see where it's coming from? I think transparency is always a good thing. And of course, I work for the president that I think is the most transparent ever. I mean, there's not a CEO in the country that invites the entire press pool into their board meetings. And we haven't had a cabinet meeting in the first 6 months. So you're going to make the donors to Freedom 250 public? Well, that's up to the Freedom 250 organization and their arrangements You're with a their leader donors. there, right? The Freedom 250 organizations run out of the White House, but it is not it's not about the transparency of the donors, and it is again, I'm. De nuevo, qué absolutamente ridículo es eso. O tienen a Jim Jordan de MAGA saliendo en televisión y diciendo payasadas como estas. So I do think when you step back, that's the big difference here. President Trump, who is as sharp as could be, same age as Joe Biden, but his health is in great condition and his mental acuity is as strong as ever, versus Joe Biden, and they were treated differently because of that. I don't know that that makes sense. And again, it's one of the reasons I think it's important we get this information. Todo para ellos es Biden esto, Biden aquello. La gente está harta y cansada de esto y está cansada también del movimiento MAGA. Donald Trump acaba de quedar bajo presión después de que varios líderes internacionales y altos mandos militares hicieran declaraciones que están dando mucho de qué hablar. Lo que más llama la atención es que estas advertencias llegan en un momento de creciente tensión mundial y de importantes decisiones sobre seguridad internacional. Quédense hasta el final del video porque les voy a mostrar
¿Qué dijeron estos líderes? ¿Por qué sus palabras están generando tanta preocupación? ¿Y cómo esta historia podría tener implicaciones mucho más grandes de lo que parecen a simple vista? Uno de los principales comandantes de la OTAN, el presidente del comité, el Dr. Dragoni, acaba de arremeter en contra de Donald Trump frente al mundo entero durante un poderoso discurso en Singapur. Este discurso del comandante Dragoni se centró en la fragmentación del mundo que ha sido causado por el ataque de Donald Trump al orden basado en reglas. Tras el discurso del comandante Dragoni, también escuchamos al ministro de Defensa australiano, Richard Marles, hacer eco del mismo sentimiento sobre Donald Trump, destrozando un orden basado en reglas. Ahora bien, no estaban usando el nombre de Donald Trump, pero es obvio a quién se referían. De manera similar, luego escuchamos a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, quien confrontó a Donald Trump por sus amenazas contra Groenlandia y las amenazas contra la soberanía general de otras naciones de la OTAN, con un llamado por parte de la primera ministra Frederiksen a todos los países europeos para asegurarse de construir fuerzas militares fuertes y para que estas potencias medias unan fuerza para convertirse en grandes superpotencias globales en una actual ley de la selva que ahora ha sido creada por personas como Donald Trump, por Vladimir Putin, Xi Jinping incluso en todo el mundo. Permítame mostrarles lo que pasó. Esto fue el discurso de Dragoni, el comandante Dragoni de la OTAN, hablando sobre la fragmentación que existe y que si quieres prepararte para la paz ahora, tienes que prepararte para la guerra a fin de mantener la paz. Un lenguaje realmente poderoso de su parte. Miren por favor. The world is fragmenting, whatever it calls, but fragmentation is not destiny. The measure of our generation will be whether we allow that fragmentation to accelerate or whether we did the harder work of building deeper and broader partnership. NATO answer is clear. We are adapting, we are investing, and we are reaching outward to partners in this region and beyond, to civil society, to industry, to every element of our society that has a stake in the outcome, because nobody can do it all alone. The security of the Euro-Atlantic and the Indo-Pacific is interconnected and indivisible, as I already said. The partnership we build and strengthen with you are the foundation of the stability our citizens will depend on tomorrow. There is an old saying from my native land, which is Italy, and I'll tell you originally, si vis pacem para bello. That was from Vegetiu Renatus, 4th century after that. So, 1500 years of history and civilization. In English, it was mentioned yesterday. If you want peace, prepare for war. A lesson identified that we keep on repeating. Maybe it is time we finally learn it together so we can move forward. Les mostraré otro fragmento aquí del comandante Dragoni, quien habla sobre más de esta inestabilidad que está ocurriendo, más de este conflicto que está ocurriendo, más de la fragmentación que está ocurriendo. Miren por favor. New is the simultaneous fracturing of the stability, institutions, and peaceful prosperity of the past decades, and the deliberate exploitation of that fracturing by revisionist authors. We see it in the weaponization of economic independence, the militarization of space and cyberspace, the manipulation of information environments to corrode public trust, and the return of a large-scale conventional warfare to the European continent. Quiero compartir más del comandante Dragoni de la OTAN en un momento, pero dadas las similitudes de esa parte de su dirección con la del ministro de Defensa de Australia, Richard Marles, Marles dio un discurso increíble
Y lo que Marley se centró también es en la importancia de un orden basado en reglas. Dice que beneficia a todos cuando se siguen las reglas. Un mensaje claro también dirigido hacia Donald Trump, y cuando él también en este discurso habló sobre cómo existen todos estos cables submarinos que básicamente alimentan a todo el internet, hay 15 cables en los que Australia confía para el 99% de su conectividad a internet. Y lo que realmente está pasando tras bambalinas ahora, de lo que nadie está hablando, es que se está llevando a cabo una guerra en la sombra, según parece, donde hay potencias hostiles que están poniendo a prueba a la OTAN, poniendo a prueba a Donald Trump, y él está fallando por completo, poniendo a prueba a los aliados de Estados Unidos al soltar anclas en el lecho marino y cortar la conectividad de estos cables críticos de internet que existen ahí. Es una parte importante de su discurso. Permítanme reproducir lo que dice. Sin embargo, sobre eso también vamos a hablar. Miren, por favor. The centre of competition is a more fundamental proposition, whether the international system will be governed by rules applied universally or by power applied selectively. And that question matters most for the states that are not great powers. When the rules apply, smaller states have agency. When the rules yield to power, sovereignty becomes, as others have put it, the purview of the powerful. And no state in this room today, whatever its size, is well served by that outcome. The international rules-based order is imperfect. It was built by imperfect actors. It has been applied inconsistently, and it has sometimes been invoked by powerful states to protect their own prerogatives. Southeast Asia understands that more than most. But we are so much better off with it than without it. And it has been to our region's great benefit that the United States has chosen to invest in that order based on an enlightened conception of its own self-interest. The task before us, all of us, including the great powers, is the renovation of that order, not its dismemberment. And in the maritime domain, that renovation is urgent. The seabed is becoming a battlefield. The shadow fleet is becoming a weapon. The choke points through which our region's prosperity flows are under a pressure they have not experienced in the modern era. Australia is investing to meet that challenge. We are investing in our own capabilities, in our alliances, in our partnerships across the region. And we are committed to the region's security architecture and dialogue, so exemplified by the gathering this weekend, because we understand that security in our region is indivisible, that what threatens our neighbours ultimately threatens each of us, and that what we can build together we cannot build alone. The sea connects our great region, and what we must all decide is whether that connection will be governed by the laws we have built together or contested by the tactics of those who prefer the alternatives. Well, Australia's answer to that question is clear. Rules are essential, and operating by them is the pathway to regional peace, security and prosperity. Thank you. Volveré con el comandante Dragoni por aquí. Allá en la OTAN, más conversaciones sobre la resiliencia. Miren, por favor. Being resilient means to be able to absorb shock. And this is not enough anymore. Our ambition should be anti-fragility. Partnership, defense, and societies so strengthened by lessons that will not even feel those shocks. So, no unnecessary duplication, of course, but open door to a certain degrees of strategic redundance. This is where our investment and our partnership should aim to. And as we look ahead to the NATO summit in Ankara in July, as military, we expect that also the partnership agenda will advance in all aspects, alongside the capability agenda. We expect concrete steps of interoperability on industrial cooperation and on the whole of society frameworks that give depth to our security architecture. Our military advice is crystal clear. The nations gathered in Ankara have an opportunity to set the terms for a more secure, peaceful world.
underpinned by our shared commitment to deterrence and defense and our shared interest in stability and prosperity. Y aquí habla de que la OTAN se está convirtiendo en una entidad más independiente. Y claramente a lo que se refiere es que es independiente de los Estados Unidos. Miren, por favor. From a military point of view, what we are now focused on in NATO is translating this increased funding and investment into real capabilities. Because we cannot deter anybody by waving money in the air. To make our alliances strong, and something we are increasingly good at in NATO, we have a professional, accountable, and strategically informed process, the NATO Defense Planning Process, or NDPP. The NDPP gives countries in NATO concrete targets for the capabilities that they need to expect to deliver with their investment, and you could say that the NDPP is how we turn our billions into battalions and battleships. Aquí Dragoni habla de esta fragmentación. Miren el clip, por favor. In this context, one of the most concrete arenas in which partnership delivers strategic value is defense industry. The fragmentation of the global order has a direct industrial correlate. Supply chains under pressure, export restriction tightening, technological decoupling accelerating. Security partnerships are an essential instrument for mitigating that industrial fragmentation. They enable joint procurement, common standards, shared research and development, strategic autonomy, with the trusted interdependence among like-minded, and the most needed interoperability. When allies and partners produce equipment built to the same standards and trained to the same doctrines, but also works on data, cloud, AI, cyber, logistic standards, the coalition that result outperform one assembled from incompatible parts under pressure. Aquí habla más sobre la reunión de la OTAN y cómo la importancia de que la OTAN se mantenga unida está presente. Miren, por favor. Just days ago, May 19, we met with all the 32 NATO chiefs of defense. The quality of the strategic coordination, the frankness of the exchanges, and the unity of purpose in that room were crystal clear. An alliance doing the hard work of adaptation, under pressure, and succeeding at it. Beyond that band of brothers and sisters, though, as chairman of the military committee, I invest considerable time engaging also with partners. To me, this is a strategic investment because these partners share our interest in peace and security. Luego escuchamos a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y aquí arremete en contra de Donald Trump. Miren, por favor. NATO future. First of all, it was a very difficult situation for the Kingdom of Denmark because we need everybody to respect that we are a sovereign state. And as you said, our territorial integrity has to be respected. The US president was very outspoken about his desire about Greenland. I think we responded also very clear. We had a public discussion and then we agreed to have this high-level working group. It's still working. Of course, we would like to have a even closer cooperation with the US. Hay más de Frederiksen justo aquí sobre un error que dice que fue cometido por Dinamarca y por Europa en general, al igual que por muchos otros países tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría,
ya que todo el mundo creía que Estados Unidos los respaldaría y sería esta superpotencia benevolente, basada en ideales, valores y principios del orden basado en reglas que el propio Estados Unidos escribió. Así que pensamos que las personas que escribieron las reglas seguirían las reglas y luego notamos que se estaban desviando de ellas. Donald Trump ganó y ahora, en este segundo régimen de Donald Trump, los Estados Unidos lo han abandonado y lo han dejado con el paquete básicamente en las manos. Recuerden, Dinamarca compró unos aviones F-35 de los que han aprendido a arrepentirse. Canadá vio eso y dijo, tenemos que poner nuestras manos en los Gripen. Y ahora sabemos que parece que Canadá podría ordenar 3 o incluso 4 más aviones Gripen de los que se esperaba que recibieran con los F-35. Esto es lo que la primera ministra de Dinamarca, Frederiksen, tuvo que decir. Miren, por favor. And I think all of us are stronger because of the alliance. So I will never suggest to weaken NATO, but I believe that Europe should be able to defend itself, not because of what US are thinking about the future or their political decisions, but simply because a Europe that is not able and willing to defend itself, what is that? So for me, it's also a question about identity. I think we made a mistake after the end of the Cold War, reducing our military, our spendings, and hoping that if anything happened, then US would come and help you. It's simply the wrong way of looking at yourself and your countries and your borders. So I will do what I can to support NATO and to keep us together. But I believe that Europe needs to rearm totally and be totally able to defend ourselves. And of course, that will require a lot of spendings on capabilities and so on. And as you know, Denmark are using more than 3% now. Ahora, con todo esto sucediendo también, tienen al presidente Zelensky de Ucrania confrontando al régimen de Donald Trump por negarse a hacer cualquier trato con Ucrania respecto a gran parte de esa tecnología de drones. Y Zelensky dice como, ¿se dan cuenta de que estamos tratando de ayudar a la OTAN? Sí, claro, necesitamos misiles Patriot, necesitamos sistemas THAAD y misiles Patriot porque simplemente no tenemos esa capacidad. Pero tenemos la mejor tecnología de drones y sabemos que la guerra moderna se trata por completo de la tecnología de drones y de los interceptores de drones. Y entonces Zelensky dice como, hemos ido a todos los países. Ellos quieren nuestra tecnología de drones, pero Donald Trump se niega a decir que sí a este acuerdo en el que básicamente queremos dársela. Y esto debería de ser beneficioso para todos. Vean lo que dijo Zelensky y ahora tengan en mente al comandante Dragoni, tengan en mente a Frederiksen, tengan en mente al ministro de Defensa australiano también, mientras les leo esto. Zelensky continúa. Queríamos concluir el primer acuerdo de drones con los Estados Unidos. Quería probar todos los equipos de nuestros drones. Estuvimos de acuerdo con la forma en la que podríamos probar, entrenar y usar nuestros sistemas en el aire, en tierra y en el mar. Pero todavía no tenemos un acuerdo bilateral de drones. Un gran documento marcó. Y los acuerdos de drones que tenemos son con algunos países del Medio Oriente y Europa. Y ahora estamos preparando un gran acuerdo de drones con la Unión Europea. Espero que lleguemos al mismo acuerdo con los socios estadounidenses. Cuento con ellos. Las empresas estadounidenses tienen tecnología avanzada de IA que nosotros no tenemos. A nuestra vez, nosotros tenemos muchas cosas que ustedes no tienen debido a nuestra amplia experiencia en el campo de batalla. Creo que esta cooperación puede ser enorme, la más poderosa de su tipo en el mundo entero. Necesitamos negociar, no solo hablar de ello, tomar los pasos necesarios y hacerlo lo más rápido posible. Por esto, necesitamos que el presidente Donald Trump diga que sí. Como dijo Ron Filipowski, hablemos de lo que realmente está pasando aquí. Quiero decir, están compitiendo con la compañía de drones de Don Jr. ¿Qué demonios saben los ucranianos sobre drones en comparación con Don Jr., verdad? Porque Don Jr. es una eminencia. Don Jr. y Eric Trump tienen su compañía de drones. Su compañía de drones parece estar consiguiendo los contratos del gobierno de los Estados Unidos. Parece ser, he visto muchos reportes sobre esto. Estoy seguro de que ustedes también han visto reportes sobre esto. Vamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo aquí, amigos? Zelensky también habló sobre cómo estamos tratando de interceptar todos los drones rusos, incluso cuando muchos de ellos van dirigidos a otros países, como Rumania, Moldavia, Polonia o a estados de la región báltica. Si no podemos, notificamos inmediatamente a nuestros socios e intentamos ayudarlos. Rusia utiliza drones para presionar a los países de la OTAN y medir la reacción. Este es un mensaje típico.
no ayuden a Ucrania. Creo que deberían de haber una respuesta más fuerte a una OTAN unida. Vladimir Putin está comparando esta reacción con lo que vio en años anteriores y también está probando estas defensas aéreas de los países de la OTAN que limitan con Rusia o Bielorrusia. Son capaces de interceptar todos los misiles y todos los drones. De nuevo, palabras realmente poderosas justo aquí, y contrasten esas palabras de allá con Donald Trump diciendo dejamos intacto todo el ejército de Irán. Él dice lo dejamos intactos, queremos que tengan su ejército. Dice que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que se podría decir también los IRGC, son moderados. Trump dice que él es eso, así que se está negando a aceptar el acuerdo de drones de Ucrania. Ha empeñado nuestra relación dentro de la OTAN, obviamente. Escucharon al comandante Dragoni y él está allá afuera diciendo que mantuvo el ejército de Irán en su lugar. No había dicho antes que destruyó este ejército. Ahora dice que el ejército está en su lugar porque el IRGC son moderados. Qué interesante, ¿no creen? Miren por favor el clip. Their Navy is totally gone, 100%. Their Air Force is totally gone, 100%. Their military, we've sort of left it alone because we think that their military is somewhat moderate. They have other people that aren't moderate. We've taken them out. We've taken different forms of leadership out. We've actually left their military alone. People would be surprised to hear that because mistakes have been made in wars where you wipe out everybody and then you have a country that's, for 40 years can never rebuild. Miren eso, y con este colapso de un orden basado en reglas, tuvieron a Benjamin Netanyahu hablando antes sobre cómo el ejército israelí, el FDI, se está expandiendo más profundamente en el Líbano. Nuestras fuerzas cruzaron obstáculos poderosos, tomaron terrenos dominantes y capturaron la cresta de Belfort y el castillo allí. Y ahora mi instrucción es profundizar y expandir nuestro control sobre áreas que estaban bajo el dominio de Hezbollah. Estamos iniciando acciones, estamos operando en todos los frentes, en Siria, en Gaza y en el Líbano. Tomará tiempo, pero completaremos la misión. Y noten que esto claramente se está haciendo también para evitar un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán, porque una de las condiciones previas de Irán para un acuerdo es que haya una garantía de seguridad permanente en el Líbano e Israel. Hay una garantía de seguridad permanente en el Líbano e Israel está presionando más profundamente en el Líbano en este momento y está bombardeando la ciudad de Tiro, bombardeando el sur de Beirut. Es horrible ver todas las tragedias que están ocurriendo allí y bien, eso les da una actualización completa de todo lo que está pasando ahora. Donald Trump está enfrentando un nuevo revés en un momento especialmente delicado. Lo que parecía ser un avance importante para su administración, ahora se encuentra rodeado de incertidumbres, tensiones y preguntas y respuestas. Quédense hasta el final porque les voy a mostrar qué ocurrió detrás de escena, por qué las negociaciones comenzaron a desmoronarse y cómo las propias reacciones de Donald Trump están alimentando una controversia que no deja de crecer. Donald Trump ha hecho estallar otro acuerdo con Irán y no se preocupen demasiado. Era un acuerdo que, para empezar, nunca existió realmente. Fue uno de los muchos y muchos acuerdos falsos que esta administración ha anunciado. Pero está muy claro por qué este trato ya no existe. Hay dos razones obvias. La primera son los ataques incesantes de Israel en el sur del Líbano. La segunda es el hábito de publicar de Donald Trump. Un hábito de publicación que provocó el colapso de este acuerdo y que luego lo llevó a él mismo a desmoronarse en Truth Social. Vamos a entrar en detalle de todo esto, pero primero quiero empezar con lo que el senador Jon Ossoff dijo sobre la guerra de Donald Trump. No solo sobre los fracasos para negociar el fin de la misma, sino sobre el fracaso de su inicio y por qué más demócratas necesitan sonar exactamente como Jon antes de pasar a cómo Donald Trump arruinó su acuerdo y cómo se está volviendo loco por esto. This war in Iran is the worst foreign policy blunder since Iraq. And just like the Iraq war, it's a war built on lies. Let's just update the record. On day one of the war, day one, the president said it was running ahead of schedule. On day 10, he said it was very complete. Day 21, getting very close. Day 32, leaving very soon. On day 39, the President of the United States said a whole civilization will die tonight. And on the next day, day 40, he declared total and complete victory. Day 67, great progress. Day 79, the clock is ticking. Today is day 92. And on day 92, Iran's ballistic missiles and drones have not been destroyed.
The Strait of Hormuz, which was open before the war, is still closed. The regime is intact, along with its stockpile of highly enriched uranium. A stockpile Iran only built after President Trump shredded President Obama's Iran deal. You remember that? Este es el mensaje que cada uno de los demócratas debería de llevar a la guerra de Donald Trump. Es un fracaso y él está fallando en ponerle fin, lo cual no debería de sorprender a nadie. Donald Trump no puede negociar porque Donald Trump no tiene la resistencia mental. Recordemos aquella misión de rescate que se llevó a cabo para, ya saben, rescatar a los pilotos de la Fuerza Aérea derribados, ¿verdad? Donald Trump fue expulsado de la sala por sus propios asesores militares porque se estaba volviendo loco y estaba causando problemas. Creemos que ese mismo hombre tiene la estabilidad mental y la agudeza mental y la paciencia para negociar. Por supuesto que no, Donald Trump no tiene ningún objetivo en mente, no tiene estrategia, no tiene un plan. Incluso él, sí, el hombre que presume constantemente de la gran idea que fue esta guerra, de lo exitosa que ha sido, de cuánto ama a todo el mundo, admitió abiertamente que fue un error desde el principio. Escuchen, por favor. Shouldn't have been there in the first place, by the way, and shouldn't have been in Iran. But Iran has the capability. If we didn't hit them with the B-2 bombers 9 months ago, they would have a nuclear weapon right now, and it would be a whole different story. Probably would have used it. You probably wouldn't have had you wouldn't have had Israel, but you probably wouldn't have had a Middle East. And then where do they go from there? Donald Trump dijo que no debimos de haber estado allí, pero por supuesto, Donald Trump luego pasó a decir que fue debido a la amenaza nuclear, que realmente no existe, y luego pasó a publicar noticias falsas. CNN dijo, de manera rutinaria, que mi acuerdo nuclear con Irán no habla de lo nuclear, cuando en realidad estaba muy claramente que Irán no tendrá un arma nuclear. Luego continúa con un detalle muy fuerte y extenso, analizando varios otros aspectos de lo nuclear. De hecho, de eso es la mayor parte del acuerdo y de todo lo que se trata. CNN y tantos otros medios de noticias falsas son un desastre de baja audiencia. Incluso con nuevos dueños es poco probable que mejore. Así que Donald Trump admite que nunca debimos de haber estado en Irán. La única razón por la que estamos ahora es porque Donald Trump afirma que están a segundos de un arma nuclear, tal como Benjamin Netanyahu lo ha hecho durante décadas. Y es curioso, Donald Trump llega al cargo, ama a Benjamin Netanyahu, es comprado por el lobby de Israel y luego vamos a la guerra en su nombre. Qué sorpresa, ¿no? Realmente es muy fácil seguir el rastro de dinero. Pero él está diciendo que CNN estaba tergiversando el estado de su acuerdo porque es un acuerdo grandioso y es un acuerdo que se trata por completo sobre lo nuclear. Bueno, de hecho, no es un acuerdo y el acuerdo ya no existe porque Irán, debido a las publicaciones de Donald Trump, sus pataletas y los ataques de Israel, una vez más se está alejando. ¿Y qué está llevando esto a hacer a Donald Trump? A desmoronarse en Truth Social. El alarde de guerra de Donald Trump, que por cierto fue a la 1 de la mañana, le estalla en la cara. El presidente ha estado presionando por un acuerdo, pero Irán detuvo las conversaciones para ponerle fin a la guerra. Irán ha suspendido las conversaciones con los Estados Unidos para ponerle fin a la guerra debido al bombardeo de Israel al Líbano. A pesar de las afirmaciones de Donald Trump durante la noche que Teherán quería desesperadamente llegar a un acuerdo. La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim informó sobre el nuevo revés. Esto fue hace unos días, dada la continuación de los ataques del régimen israelí en el Líbano y considerando que el Líbano ha sido una de las condiciones previas para un alto el fuego, el cual ahora ha sido violado en todos los frentes, incluyendo el Líbano, por supuesto, ya que Israel también ha estado atacando a Irán. El equipo negociador iraní suspende las conversaciones y los intercambios de texto a través de mediadores. Irán ha declarado desde hace mucho tiempo que su disposición a alcanzar un acuerdo de paz con los Estados Unidos también dependería de que terminaran las actividades de Israel. Actividades de Israel que yo llamaría, ya saben, un genocidio en el Líbano y Gaza, por supuesto. La publicación de Truth Social. Irán realmente quiere hacer un trato y será uno muy bueno para los Estados Unidos y para aquellos que están con nosotros. Luego pasó a atacar a los demócratas y a varios republicanos aparentemente antipatrióticos por hacerle más difícil negociar un acuerdo al quejarse negativamente a niveles nunca antes vistos. Solo siéntense y relájense. Todo será bien para el final, siempre es así, afirmó Donald Trump en su publicación. El gobierno israelí ordenó ataques en los suburbios del sur de Beirut, esto fue el lunes, después de que sus fuerzas terrestres avanzaran más profundamente en el Líbano durante el fin de semana. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, dijeron en un comunicado que los ataques fueron contra objetivos terroristas en Beirut.
Sí, como si no hubiéramos escuchado esa mentira antes. Israel acusó a Hezbollah de violar el alto el fuego en el Líbano con ataques a ciudades israelíes y dijo que había instruido a las FDI a atacar objetivos en el barrio de Dayain en Beirut en respuesta, pero el ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo en una publicación, esto fue el lunes, que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán es de manera inequívoca un alto el fuego en todos los frentes, incluyendo en el Líbano. La violación en un frente es una violación del alto el fuego en todos los frentes. Los Estados Unidos e Israel eran responsables de las consecuencias de cualquier violación. Por supuesto, Benjamin Netanyahu es un aliado cercano de Donald Trump, por decirlo menos. Y los dos países lanzaron inicialmente los ataques en contra de Irán a finales de febrero, pero mientras el presidente espera concluir su guerra con Irán después de más de 3 meses, esto ha puesto tensa la relación con Israel. A principios de abril, Donald Trump confirmó que había instado a Benjamin Netanyahu a retirar sus ataques sobre el Líbano, ya que el presidente intentaba mantener un acuerdo de alto el fuego con Irán. Dijo que el primer ministro iba a ser un poco más reservado esta vez, pero según múltiples informes desde que comenzó la guerra, Israel ha expresado numerosas preocupaciones a medida que los Estados Unidos se han acercado a alcanzar un mal acuerdo con Irán. Por lo tanto, claramente solo están tratando de hacer estallar. No solo Irán nos metió en esta guerra, sino que ahora nos están manteniendo en esta guerra. Una guerra que está matando a inocentes en el extranjero, a estadounidenses en el extranjero, y que nos está costando cientos de miles de millones de dólares. Y este es nuestro mayor aliado, arrastrándonos a una guerra. Continuar con la guerra, una guerra en su nombre, una guerra basada en una mentira. Y de nuevo, el mayor aliado del mundo, simplemente no lo parece. Una y otra vez no lo parece. Parece que estamos gastando mucho dinero en ellos y luego, bueno, mucho dinero en su nombre. Y de eso se ha tratado principalmente esta guerra. Corrupción que Jon Ossoff realmente describió en un fragmento que quiero revisar en un minuto porque el dinero es factor determinante de todo esto, pero también quiero decir que los continuos colapsos de Donald Trump al publicar son, bueno, no diría que de igual dañinos que la violación del alto el fuego por parte de Israel, pero ciertamente representan un problema real. Es por eso que funcionarios de los Estados Unidos le han dicho a Irán en privado, simplemente no prestes atención. Todo es para los medios, todo es para la palabrería. Por lo cual es una locura que cualquier medio de comunicación convencional acepte cualquiera de las publicaciones de Donald Trump como verdaderas, como algo que se acerca a la verdad. Todo es falso, esa es la única manera de cubrirlo. Es como lo hacemos en este programa, de hecho, como lo hacemos todos los días en este programa. Tenemos que hablar de la corrupción, tenemos que hablar de dónde va el dinero, y el senador Jon Ossoff denunció esto perfectamente justo aquí. Miren, por favor. While the Financial Times reports, quote, Pete Hegseth's broker looked to buy defense fund before Iran attack. Y'all remember they promised to drain the swamp? Instead, this is the most corrupt administration of all time, and everybody knows it. Everybody knows it. While Americans pay more and get less, while our insurance premiums skyrocket and hospitals close down services, while American service members are wounded and killed in action, the First Family is raking in billions of dollars. Just listen to this. Last September, the president of Kazakhstan calls Donald Trump and says he wants to grant tungsten mining rights to an American company. And the very next month, Eric and Don Jr. get a stake in the American company pursuing the mining deal. 6 days later, 6 days after Prince Eric and Prince Don get their stake, Kazakhstan announces this company will get, quote, the largest known undeveloped tungsten resource in the world. A few more weeks go by. And then the US government, run by their father, sets aside $1.6 billion of your tax dollars to fund and finance their mining project in Kazakhstan. All this while you pay more for gas, for groceries, for healthcare. And that's just the tip of the iceberg. Billions from foreign princes and oligarchs. Sweetheart real estate deals all over the world. Taxpayer funding to Trump-backed companies. And listen, here's the bottom line. If you're involved in any of this,
Next year, you'll be raising your right hand and swearing to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God in front of the United States Congress. La historia de esta guerra es una historia de Donald Trump aumentando su patrimonio neto en miles de millones de dólares, sus hijos haciendo exactamente lo mismo a través de contratos de defensa del gobierno, a través de Pete Hegseth intentando hacer algunas operaciones de acciones a último minuto. Esa es la historia de esta guerra y es la única manera de cubrirla. Y ciertamente en este canal lo vamos a hacer como lo venimos haciendo hace más de un año. Donald Trump acaba de recibir un golpe político que pocos habrían imaginado hace apenas unos meses, mientras importantes figuras republicanas comienzan a desafiar públicamente algunas de sus decisiones. Una nueva batalla se está desarrollando dentro de Washington y podría tener consecuencias enormes para su administración. Quédense hasta el final porque les voy a mostrar qué provocó esta crisis, quiénes están enfrentándose ahora a Donald Trump y por qué muchos creen que este podría ser uno de los desafíos más serios que ha enfrentado dentro de su propio partido político. Donald Trump es el presidente más débil que jamás haya tenido Estados Unidos, tanto física, cognitiva y políticamente en este momento, mientras que su propio partido republicano, al cual le ha declarado la guerra, le está quitando su poder para llevar a cabo una guerra en una revuelta que tiene a Donald Trump en su estado cansado, triste y patético, simplemente riéndose, admitiendo la derrota. Donald Trump simplemente está dejando que todo se derrumbe, tal como lo ha hecho consigo mismo. Es vergonzoso ver a Donald Trump desmoronarse, pero en realidad es una buena noticia por primera vez en mucho tiempo. Vamos a profundizar en todo esto, vamos a hablar de Donald Trump y de la declaración que hizo renunciando y riéndose abruptamente, así como de lo que está sucediendo con los republicanos, y quédense hasta el final de este video para escuchar exactamente noticias de parte de Graham Flander y Jon Ossoff sobre cómo se verá pronto la rendición de cuentas para estos republicanos. Pero todo comienza con una votación que fue cancelada la semana pasada y que se llevará a cabo, esta semana para despojar a Donald Trump de su poder. Con los republicanos sumándose a la iniciativa, los líderes republicanos de la Cámara de Representantes desataron abruptamente una votación planificada sobre una medida para ordenar a Donald Trump a ponerle fin al conflicto o ganarse la autorización para él mismo en medio de deserciones y ausencias en el partido. Los republicanos de la Cámara cancelaron abruptamente el jueves pasado una votación sobre una resolución que ordenaba a Donald Trump retirar las fuerzas de Estados Unidos de Irán o ganarse la aprobación del Congreso para continuar con la guerra. Después de que quedara claro que carecía de los votos para derrotar la medida, la retirada fue un revés impactante que expuso las fracturas dentro del Partido Republicano sobre el conflicto en un momento en el que el partido ha comenzado a rechazar con fuerza la agenda de Donald Trump. También marcó el golpe más creciente y vergonzoso para el presidente de la Cámara, Mike Johnson, quien se ha esforzado por derrotar los intentos de desafiar o limitar la guerra en línea con los deseos de Donald Trump, pero lidiando con el creciente cansancio dentro de su partido a medida que se acercan las elecciones de medio término. Y ante la realidad de su minúscula mayoría, la decisión de posponer la resolución de poderes de guerra se tomó después de que los republicanos perdieran el control del pleno durante la votación previa no relacionada. La medida se produjo pocos días después de que una resolución similar avanzara en el Senado, cuando un puñado de desertores republicanos rompieron con el presidente y se opusieron a la guerra. Y como estamos viendo todos los días, todas las semanas, más y más republicanos lo hacen. Mike Johnson tuvo que cerrar efectivamente la Cámara y esa es la razón por la que no hay votaciones en estos días. Ya saben, para intentar evitar que alguien vote para ponerle fin al poder de emergencia que Donald Trump se ha autodeclarado. Pero eso fue la semana pasada. Esta semana es diferente y Ro Khanna nos dio un poco de información sobre lo que viene para Donald Trump respecto a sus poderes de guerra. Miren, por favor. Do you think that Republican leadership has to bring that back? What have you heard, most importantly, from Republicans who already were saying we're on board with reining in Trump's powers on this war resolution? Well, it was put in the back burner because they didn't have the votes. I mean, I have almost never seen anything like this. They had us in the chamber for an hour, and then they pulled the vote after an hour because they were going to lose. And why are they going to lose? Because farmers are upset with the cost of fertilizer. Americans are upset with the cost of gas. And they've seen this go month after month with gas and food prices higher. I believe that we have the votes to win this in the House. Massey and I introduced this 2 months ago. Could have avoided the whole war. We do have the votes next week. The vote is going to be on Wednesday. Tuesday is the California primary, so many of the California members are going to be taking red eyes back in. But who knows what tricks they'll pull, but if they have a clean vote, we have the votes to win.
Así que Ro Khanna dice que Donald Trump no tiene votos, no tiene los votos, que Mike Johnson no tiene los votos, que estamos viendo activamente una revuelta en este momento y que estamos a solo días de que Donald Trump pierda su poder por completo. Que los republicanos están lidiando con la realidad de la guerra, no con la realidad de lo que nos está costando, no con la realidad de los inocentes que pierden la vida en el extranjero o de los estadounidenses enviados a morir por Israel. No, no, no. Están lidiando con la realidad política, son operadores crónicos, eso es lo que están pensando. Están pensando en su propia política personal, en cómo van a vender esto en sus distritos individuales. No pueden hacerlo, ¿cómo podrías? Es terrible. Por lo tanto, Donald Trump está perdiendo la cabeza, no solo por el hecho de que está atacando a su partido, sino porque en una declaración reciente, hace unos momentos, hace unos días, renunció, se rindió. Dijo que ya terminó. Y esto ocurre al mismo tiempo que Irán se ha levantado de la mesa de negociaciones y supongo que Donald Trump simplemente está cansado a estas alturas. Así que antes de pasar a Donald Trump rindiéndose, quiero empezar con la publicación que hizo atacando a su propio partido. Irán realmente quiere hacer un trato, dice Donald Trump, y será uno bueno para los Estados Unidos y para aquellos que están con nosotros. Pero es que los demócratas, supongo que ahora dice, y varios republicanos aparentemente antipatrióticos, no entienden que es mucho más difícil para mí hacer mi trabajo correctamente y negociar cuando los mercenarios políticos siguen quejándose negativamente a niveles nunca antes vistos, una y otra vez, diciendo que debería de moverme más rápido o moverme más lento o ir a la guerra o no ir a la guerra o lo que sea. Solo siéntense y relájense, todo saldrá bien a la final. Siempre es así, en realidad no es así, pero claramente las quejas, como las llama Donald Trump, de los republicanos se le han subido a la cabeza. Porque acabamos de recibir la noticia de que un reportero habló con Donald Trump por teléfono sobre el fin de las negociaciones con los iraníes. Él dijo, no me importa si terminaron, sinceramente realmente no me importa. No me importa, no me podría importar menos. Si no, ya sabes, creo que se toman demasiado tiempo. Francamente pensé que empezaron a ponerse muy aburridas. Donald Trump está aburrido de las conversaciones de la paz con Irán, las cuales ya no estaban ocurriendo. Y él ya ni siquiera quiere hacerlas. Donald Trump acaba de decir que negociar el fin de la guerra, que él mismo empezó, en contra de los amplios deseos de los estadounidenses, quienes desde el principio, antes de que ocurriera, pensaron que sería un error. Donald Trump está diciendo, ¿realmente tengo que hacerlo? ¿Tengo que negociar? ¿Por qué? Donald Trump ha estructurado toda su marca como el maestro negociador, el maestro del juego de ajedrez en 4D, el genio de los negocios, el genio de la geopolítica, y está admitiendo lo que aquellos de nosotros, que hemos estado prestando atención todo el tiempo, en realidad ya sabíamos, que él no negocia, que él no sabe negociar, e incluso la idea de una estrategia reflexiva es aburrida para Donald Trump. Solo la idea, porque él no está negociando. Envió a Kushner, envió a Witkoff, envió a J.D. Vance, envió a cualquier otro tonto fracasado de los bienes raíces al que le pudiera poner las manos encima. Y recordemos que él es el rey de los tontos fracasados de los bienes raíces, pero Donald Trump no negocia. Hacerlo significaría, como dije, tener una estrategia. Donald Trump no lo hace. Donald Trump no es reflexivo. Él es todo eslóganes, soluciones simples para los problemas que él mismo creó. Y esas soluciones ni siquiera funcionan. Ese es Donald Trump. Eso está en el núcleo de su identidad política. Lanzar porquerías todo el tiempo y cuando termina de lanzar porquerías, cuando se cansa un poco, y estos días créanme que se cansa mucho y mucho más rápido, simplemente dice, estoy aburrido con la guerra, harto de la guerra, renunciando a la guerra antes de haber negociado un fin para ella. Para mí, ¿a qué palabra suena esto? Sí, así es, a rendición. Rendición por parte de Donald Trump. Así de débil es él. Y así de incompetentes son todos en su administración. Y es por eso que necesitamos una rendición de cuentas, y el tipo de rendición de cuentas de las que habla Graham Plander en este fragmento de aquí es justamente el que necesitamos. Miren, por favor. I think when we get the majority in the Senate, we need to use our investigatory capacity with Senate committees to shut this White House down. We need to haul everybody under subpoena in front of those committees for the next 2 years so they're too busy answering questions and starting another stupid war or figuring out other ways to be corrupt. We also have so much to investigate. I mean, it's really important right now that we understand that the law is being broken almost every single day by the Trump administration and those that are supporting it. And we need to look into it, and we need to make people, or we need to hold people accountable. But when it comes to funding, that's another thing. We really need, like, the Trump administration is spending money at an absurd rate on things that are not in any way, shape, or form helping the average American. Whether it's the war in Iran, whether it's this illegal slush fund, whether it's attempting to get the taxpayer to pay for Trump's stupid ballroom,
I mean, these guys are trying to expand the deficit in a wild way just to enrich themselves or the people that donate the most money to them. That's it. And we need to use our power in the Senate, whether it's the power of the purse by withholding funds or our power to investigate over the next 2 years to rein the Trump administration in and hold these people accountable. Necesitamos desesperadamente a Graham Planter en el Senado, no solo porque necesitamos desesperadamente pintar a Maine de azul, o sea, demócrata, sino porque necesitamos a alguien que hable con el poder y cómo ejercerlo de manera en lo que lo hace Graham Planter. Alguien que hable sobre la rendición de cuentas y cómo debería de verse la manera en la que lo hace justamente Graham Planter. Necesitamos eso con desespero. Necesitamos demócratas que tengan planes de luchar de verdad, que dejen claro cuáles son los fracasos de esta administración y cómo afecta eso a las condiciones materiales todos los días. La vergüenza que Donald Trump ha traído al país y por qué esto no es una simple historia, sino algo que requiere un profundo cuidado y atención para ser solucionado. Esto no es un comentario, esto es la vida real y deberíamos dejar de jugar a juegos políticos, hablar claro y decir que es hora de meter a esa maldita gente en la cárcel. Porque estos son fracasos, estos son errores metiendo la pata. Estas son elecciones de políticas públicas para dañar a nuestro país en su propio beneficio y necesitamos denunciarlo. ¿Quién? Y no es solo Graham Planter quien lo está haciendo, aunque todos ustedes saben que él es uno de mis favoritos. También está el senador Jon Ossoff. Miren por favor. He promised to bring down prices on day one. Instead, prices are soaring. Ground beef's up 25% since Trump was sworn in. Coffee, 40%. The price of gas, 33%. Groceries, rent, health care, and the power bill hit their new all-time highs last month. And while you pay more for everything, Donald Trump wants your tax dollars for what many are calling the Jeffrey Epstein Memorial Ballroom. By the way, he forced out that Republican congressman, the one who made him release the Epstein files. Did you see that? That is true commitment to the cover-up. This president promised a golden age. Instead, the economy's lost tens of thousands of manufacturing jobs since he launched the big illegal tariffs, and more Americans are falling behind on their credit cards than any time since the Great Recession. Inflation's higher than when Trump took office. Unemployment's higher than when Trump took office, and consumer sentiment's at its worst in 70 years. The president promised to fight for the working class and end foreign wars. Instead, he cut your health care to give the rich another tax break, and last week, yet more Americans were wounded in a war no one voted for and no one can explain. Así es como deberían de sonar los demócratas, así es como deberían de luchar los demócratas, así es como deberían de hacer campaña los demócratas en contra del sistema, en contra de la corrupción y hacerlo todo el tiempo sonando como personas normales. Esos dos tipos lo hacen y necesitamos más de ellos. Donald Trump acaba de recibir una noticia que no quería escuchar mientras enfrenta crecientes problemas políticos y divisiones dentro de su propio partido político. Uno de los proyectos que más defendía está encontrando resistencia incluso entre sus propios aliados más cercanos. Quédense hasta el final del video porque les voy a mostrar qué provocó esta rebelión republicana, quiénes decidieron desafiar a Donald Trump y por qué esta historia está siendo vista como una, básicamente, derrota política, una de las más incómodas para la Casa Blanca en las últimas semanas. Donald Trump realmente no puede dejar de perder, es derrota tras derrota, derrota tras derrota en el presidente más débil de toda la historia de los Estados Unidos. Está tambaleándose en este momento, mientras que los republicanos se rebelan en contra de cualquier proyecto que a él realmente le importe. Porque, como admitió hace unos días Donald Trump cuando se trata de las elecciones intermedias o de sus negociaciones para ponerle fin a la guerra en contra de Irán, a él simplemente no le importa, está aburrido. Pero de lo que sí se preocupa es de su innecesario y sumamente costoso salón de baile. Se le está cerrando el salón de baile. De lo que sí se preocupa es de que su gran arco del triunfo crezca. Pero ¿qué creen? También se lo están cerrando y ¿saben qué más? El fondo de instrumentalización de Donald Trump. Su gran fondo de reptiles para, ya saben, darle dinero a los insurrectos, a los criminales del 6 de enero, se está cerrando. Y Donald Trump acaba de admitir la derrota porque en realidad no le importan sus seguidores. Quiero hablar un poco más de eso a medida que nos adentremos
en este artículo que describe cómo Donald Trump admitió la derrota, el cual aparecerá en un momento, pero tenemos que empezar con el porqué de la revuelta republicana y la revuelta demócrata contra este absurdo fondo de reptiles. Miren, por favor. There's a question right now. Earlier this week, I was called a rhino by the president. And I will tell you, if the Republican Party stands for standing with insurrectionists to assaulted police officers, turning a blind eye towards Putin and what he's doing in Russia, negotiating a deal that may be subpar to the Obama deal, then don't call me that Republican. Just call me a conservative. And I'm waiting for my Republicans to come back if, in fact, they think they can argue that effectively. They can't. The American people want right-of-center conservative policies that have been successfully proposed by this president. But these distractions are harmful to our chances in November, and anybody that gets in the way of my colleagues, Republican colleagues, getting reelected are a problem. Does Congress have the authority to stop this $1.776 billion anti-weaponization fund? I think that it wouldn't surprise me if we get back to reconciliation, and I believe that we should, because the underlying bill funding Homeland Security, because the Democrats have refused to even shut down our government, we've got to get back to it. But I wouldn't at all doubt that there will be amendments to rescind the agreement and to defund it, to do whatever they can. Me alegra que Tom Tillis haya sido tan directo como lo ha sido en contra de Donald Trump en, ya saben, las últimas semanas y meses. Pero amigo, no pudiste haber estado haciendo esto todo el tiempo. No pudiste haber estado presionando más en contra. Es vergonzoso que estos republicanos pierdan o se retiren y luego finalmente, ya sabes, adquieran conciencia según se ha descrito que tienen. Pero eso no es lo que pasa. Tom Tillis no tiene conciencia. No se ve una conciencia en los republicanos que pierden y van de salida. Tienen un resentimiento. Eso es lo que es. Tienen un resentimiento. Están resentidos, están enojados. Por eso, Bill Cassidy y Tom Tillis finalmente decidieron que tal vez empezarían a criticar a Donald Trump, y esto ciertamente sirvió de mucho. Pero, ¿qué más sirvió de mucho? No fue solo el rechazo de los republicanos, sino el hecho de que los demócratas realmente tuvieron un plan, y el hombre que lideró esa ofensiva fue el gobernador de California, por si acaso, Gavin Newsom. Ese fue el clavo final en el ataúd para Donald Trump. Miren, por favor. Well, I've been thinking a lot. I'm not in Congress. I was out there in Washington, D.C. trying to make a case anew. And some good meetings with EPA. Lee Zeldin's, I don't want to get him fired. But you know, his team's working hard to see what we can do to help the victims of last year's fires in Los Angeles. And, you know, so I was up there around the time when legislative leaders were all, you know, discussing what the options were. And so I've been thinking a lot about it in my flight back. And one thing that I think we're going to try to do with your support is tax 100%. Anyone from California that receives any of those funds, we want to tax 100% of those proceeds. And that's an action the state of California can take. It's an action we look forward to taking. Mi parte favorita de que el gobernador Gavin Newsom respondiera instantáneamente al fondo de reptiles de Donald Trump diciendo sí, simplemente vamos a grabar esa porquería y no hay nada que puedas hacer al respecto, es la reacción violenta de los republicanos. El supuesto argumento trampa en contra de Gavin Newsom fue, ah sí, bueno, si haces eso, entonces un montón de republicanos, todos esos del 6 de enero, simplemente se van a ir de California. ¡Felicidades, gobernador Gavin Newsom! No solo ibas a generar un pequeño ingreso extra para el Estado, sino que ibas a expulsar a todos estos criminales. Eso es como un 2x1. Gran jugada para Gavin Newsom. Gran trabajo del gobernador, de verdad. Es gracioso que ellos piensen que esto es un argumento trampa, pero no lo es. Son los demócratas teniendo un plan y respondiendo al golpe. Y eso ha llevado a Donald Trump a capitular y admitir la derrota, y es gracioso, la razón de ello es porque a él en realidad no le importan sus seguidores y por eso ha cedido. Última hora. Se informa que Donald Trump descartará el fondo de instrumentalización de $1.800 millones. Donald Trump descartará su muy polémico fondo de instrumentalización de $1.800 millones, el cual fue creado para resolver su demanda en contra del IRS con su propio Departamento de Justicia. Según Mark Caputo de Axios, está muerto por ahora, le dijo una fuente de la administración a Captulo en el informe. El Departamento de Justicia de Donald Trump publicó un comunicado de prensa el mes pasado declarando que el fondo fue creado para proporcionar un proceso sistemático para escuchar y reparar los reclamos de otros que sufrieron instrumentalización de guerra jurídica. El ex vicepresidente Mike Pence condenó el fondo de reptiles durante el fin de semana en Meet the Press e instó al presidente a desecharlo. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, habló con Donald Trump en la Casa Blanca, esto fue el lunes, sobre el fondo en medio de un creciente rechazo
que ha sacudido completamente al Partido Republicano. Muchos senadores republicanos, incluidos Ron Johnson y Thom Tillis, se han pronunciado en contra del fondo de reptiles. Creo que esto es una soberana estupidez, dijo Thom Tillis. Como vimos anteriormente, invariablemente nos pondrá en una posición en la que los dólares de los contribuyentes y mis dólares de los contribuyentes podrían compensar potencialmente a alguien que agredió a un oficial de policía. El viernes pasado, un juez del Distrito de los Estados Unidos ordenó a la administración de Donald Trump no establecer el fondo. Lo siento, en medio de la batalla legal en curso. Así que Donald Trump va a desechar el fondo de reptiles en una admisión de derrota. Donald Trump se rinde. ¿Pero por qué? Sabemos que Donald Trump ama su salón de baile y no hay forma en el mundo que se vaya a renunciar o que vaya a renunciar a eso. Sabemos que ama su proyecto de arco y no hay la más mínima posibilidad de que deje de trabajar alguna vez para completar ese objetivo. Pero ¿por qué rendirse con el fondo de reptiles? Hay dos razones. La primera es que hubo un fallo que establecía que Donald Trump iba a tener que pagar impuestos por esto, porque se le habían adjudicado daños y perjuicios a él, ¿verdad? Él era el beneficiario de los 1.800 millones de dólares. No importaba si los estaba repartiendo, seguía siendo el beneficiario. Por lo tanto, Donald Trump iba a tener que hacer lo que nunca ha hecho, que es pagar impuestos. Y así eso ciertamente ayudó a disuadirlo de seguir adelante con ello. Pero la otra razón es simplemente porque a Donald Trump no le importan sus seguidores, no le agradan, los ha enviado literalmente a morir en guerras por Israel, ha inflado sus costos. Los agricultores en todo Iowa, en todo el país, están perdiendo sus negocios por completo debido a Donald Trump. Lo hicieron en su primer mandato y lo están haciendo ahora mismo, dentro del segundo mandato. Donald Trump odia a la gente que lo apoya, los odia, no se preocupa por ellos, son un medio simplemente para un fin, son una vaca lechera para que Donald Trump la estafe para vender mercancía barata en China, para hacer que pague sus gastos legales, para elegirlo, para la mejor oportunidad de negocios que jamás haya tenido, que es exprimirlos aún más como presidente de los Estados Unidos. Si creen que a Donald Trump les agradan sus seguidores, se van a llevar una sorpresa porque no es así. Él piensa que son desagradables, él sabe que son tontos y solo quiere usarlos. Así que si eres del partido MAGA o un partidario del partido MAGA, deberías despertar ante esta realidad. Estas personas pensaban que iban a recibir un cheque, tal vez un par de millones, y Donald Trump simplemente dice no. Estoy aburrido, voy a pasar a otra cosa, voy a hacer algo más, porque él no se preocupa por ellos. Ahora bien, él quiere usarlos, ciertamente, y es por eso que Jamie Raskin lo señaló, y lo señaló muy bien. Miren, por favor. Is there anything else like this in U.S. history? Nothing like it. It's thoroughly illegal and unconstitutional. Of course, Congress never voted to set up a $1.776 billion political slush fund for the president, and we never would pass such a thing. So it's a complete violation of congressional appropriations powers. Moreover, even if Congress wanted to do such a thing, which we never would, it would be unconstitutional because the 14th Amendment says that money cannot be spent out of the federal fisc for the purposes of repaying people for insurrection or rebellion against the United States. And look, but this is his MO now with all of these political slush funds. That's what the Board of Peace is. They took $1.5 billion from the State Department. That was money that was supposed to be for disaster relief. Then he sets up this Board of Peace. He gets $1 billion from the Qataris, $1 billion from the Saudis, and so on. We don't know anything about it. Is it public, private, profit, not-for-profit, registered in America, registered in Qatar? We don't know anything about it other than Donald Trump is chairman for life. He controls all that money. So that in itself is a violation of the Foreign Government Emoluments Clause, because all those foreign states and kings and princes are giving money, and the Domestic Emoluments Clause, which says the president is limited to his salary in office and cannot derive any other money from the U.S. Treasury. But the whole administration now is just corruption, highway robbery every day. Ahora, por supuesto, Jamie Raskin está hablando a grandes rasgos sobre los delitos y la corrupción de todo esto, pero también está señalando, y de forma muy clara, que Donald Trump usó esto o planea usar este dinero, el cual se ha esfumado muy rápidamente. Una de las derrotas más rápidas que Donald Trump ha sufrido en la memoria reciente. Quería usarlo para financiar su ejército permanente, pero el caso es que MAGA sigue siendo tan tonta que no me sorprendería si creen que tal vez esto vendría en el futuro. De modo que solo tienen que esforzarse un poco más, porque Donald Trump siempre los marea con eso. Pero todo el mundo reconoció lo idiótico que era esto desde el principio. Incluso personas como Joe Rogan lo hicieron y arremetieron en contra de Donald Trump por ello. Miren, por favor. What was the accusation? It was for the leak of his tax returns. Okay, so the IRS leaked his tax returns? He
Yeah, he said they were reckless and Yeah, settlement of his $10 billion lawsuit. 2018 leak of his tax returns to the New York Times in the U.S. is forever barred and precluded from examining or prosecuting Trump, his sons, and the Trump Organization's current tax filings, according to a one-page document released Tuesday. That is so crazy. Imagine like somebody accused you of murder, and it turns out you weren't guilty of that murder, and then you sue them, and you go, you can never prosecute me for murder again, and then you just go straight Uday Hussein. Yeah, and they're like, it's cool. Yeah, it's fine. Oh, that's now, nuts. here's the only thing that the detail of that is part of that settlement that it says that that like the language that they cannot be for their current tax filings. Does that mean though that in the future filings also fall under that immunity? Oh, go back, please. This is crazy. Like, go back to the top of that right there. Under the settlement to resolve Trump's $10 billion lawsuit over the 2018 leak of his tax returns to the New York Times, the U.S. is forever barred and precluded. Yeah. But now look at the end. It was quietly added to the original settlement establishing a $1.8 billion fund to compensate people who Trump thinks were improperly investigated by the government. January 6th fund, I believe. Yeah. They're paying for all of their legal fees. Wow. Este es el estado de la administración de Donald Trump desmoronándose, planes fracasando, Joe Rogan criticándolo duramente, senadores republicanos rebelándose. Esto es todo lo que Donald Trump le espera. Si él cree que va a conseguir financiamiento para sus otros proyectos, sí, lo dudo. Melania Trump, la primera dama, la esposa de Donald Trump, acaba de quedar envuelta en una polémica que está dando muchísimo de qué hablar. Unas grabaciones filtradas y nuevas acusaciones han reabierto una historia que durante años ha estado rodeada de preguntas, controversias y versiones realmente contradictorias. Quédense hasta el final porque les voy a mostrar qué dicen exactamente estas grabaciones, quiénes están involucrados en esta historia y por qué las revelaciones están provocando una nueva ola de reacciones dentro y fuera del círculo más cercano de Donald Trump. Melania Trump podría demandarme, la verdad, por este tipo de videos, pero qué lástima, su sucio secreto va a salir a la luz de todos modos. Todos hemos dicho una y otra vez que los archivos de Jeffrey Epstein deberían de llamarse simplemente archivos de Trump. Bueno, archivos de Trump y Epstein. Pero Melania Trump es tan parte del apellido Trump como lo es su esposo, y es por eso que se acaba de confirmar en un audio filtrado que expone la muy larga e íntima relación, es desagradable decir eso, entre Melania Trump y Jeffrey Epstein antes de que ella conociera a su actual esposo Donald Trump. Y esta es la misma afirmación por la que Melania Trump estaba amenazando a cualquiera que la dijera. Ella, al igual que su esposo, estaban intentando silenciar a cualquiera que hablara al respecto. Pero este audio habla por sí solo y no hay nada que Melania pueda hacer al respecto. Y quiero ir al audio que ha sido publicado y explicar lo que confirma y por qué tiene tantos vínculos con la administración de Donald Trump, incluyendo a Paolo Zampolli, quien estuvo en el viaje a China con Donald Trump y era uno de los mejores amigos en su tiempo de Jeffrey Epstein. Este nombre va a ser muy importante más adelante, así que por favor presten la atención. Pero todo comienza con la amenaza de Melania. Miren por favor. The false smears about me from mean-spirited and politically motivated individuals and entities looking to cause damage to my good name, to gain financially and climb politically must stop. My attorneys and I have fought these unfounded and baseless lies with success and will continue to maintain my sound reputation without hesitation. To date, several individuals and companies have been legally obligated to publicly apologize and retract their lies about me, such as Daily Beast, James Carville, and HarperCollins, UK. En primer lugar, buen nombre, su buen nombre, el buen nombre de Melania. Estamos de verdad bromeando aquí, o sea, seamos serios. El buen nombre de Melania Trump, eso es ridículo y absurdo a simple vista, pero de todo lo que se trataba esta conferencia de prensa, además de que Melania quería lanzar a su esposo debajo del autobús, o sea, traicionarlo, ya saben, por supuesto promocionar un poco su libro y su película allí era una amenaza pública. Todo el mundo estaba un poco
Más que un poco, estaban confundidos ese día pensando cuál podría ser el punto de todo esto. Atraer más atención de los archivos de Jeffrey Epstein mientras que Donald Trump acaba de iniciar una guerra para asegurarse de que no habláramos de ello. ¿Cuál podría ser el punto? Está abrumantemente claro que, bueno, desde entonces, el punto era el silencio para evitar que habláramos de Melania. No para evitar que la gente hiciera como que, bueno, imágenes de ella y de Jeffrey Epstein, sino simplemente para detenernos en general. Y especialmente para evitar que hiciéramos declaraciones como esta por la que Melania Trump demandó a Michael Wolff. Miren por favor. A new book was published yesterday in the US and UK called Entitled The Rise and Fall of the House of York. It's by a British journalist by the name of Andrew Loney. And it's about the pathetic life of Prince Andrew, but it is also about his connection to Donald Trump, Jeffrey Epstein, and Melania Trump. And in fact, it contains a passage in which Epstein is quoted, and this is from an interview apparently in 2007, where he says that he had sex with Melania a full year before Donald Trump commenced his relationship with Melania. Siempre fue la relación entre Melania y Jeffrey Epstein antes de que ella conociera a Donald Trump. Lo que realmente le afectaba, lo que la molestaba, lo que más le enfurecía, eso era lo que a Melania más que a nada le preocupaba. Eso era por lo que ella iría tras de ti, y de manera muy similar a Donald Trump, negando todo y tan a menudo como le fuera posible que él ni siquiera conocía a Jeffrey Epstein, que él no tenía conocimiento de él como ser humano. No importa que antes hubiera dicho que era su mejor amigo y que lo hubiera dicho por una década. No. Él iba a negar todo y negar y negar y negar. Y eso nos hizo pensar aún más qué tan culpable es él por negar tanto esto. Y lo mismo puede ser cierto para Melania, especialmente ahora que tenemos más información, ahora que tenemos confirmación, ahora que tenemos a otra modelo declarándolo formalmente, alguien que trabajó con Melania, alguien que fue amiga de Melania, y esta persona compartió todo. Y no hay forma de refutar esto. Melania nombrada en nuevas y explosivas informaciones sobre Jeffrey Epstein. Una ex asociada de Melania Trump ha afirmado sensacionalmente que la primera dama era una acompañante, una escort o una, ya saben, trabajadora de ya saben qué, para Jeffrey Epstein y que conoció al presidente a través del notorio delincuente. La ex modelo brasileña Amanda Húngaro lanzó la explosiva acusación en una grabación de cinta acusando a su expareja, agente de modelos controvertido, en enviado presidencial. Dije que este nombre iba a ser importante. Paolo Zampolli, de mentir sobre haber presentado a Melania y Donald Trump en una fiesta de 1998. Una mentira que él ha seguido reiteradamente desde que se inició la administración de Donald Trump. La historia de cómo Melania conoció más tarde a su futuro esposo mientras que trabajaba como una de las modelos de Zampolli en Nueva York es ahora parte del folclore de MAGA. También es algo de lo que la primera dama había hecho referencia cuando organizó una sorpresiva conferencia de prensa en abril, denunciando misteriosamente lo que ella afirma que eran mentiras malintencionadas y políticamente motivadas que la vinculaban con el fallecido traficante menores. Pero en su grabación publicada en Twitter durante la noche, Húngaro, esta modelo que ha estado atrapada en una amarga batalla por la custodia con Zampolli durante meses, Zampolli, quien está en la administración, cuestionó la versión de los hechos. Ahora, este es un tuit de Amanda Húngaro, quien trabajó con Melania y que al menos tuvo un hijo con Paolo Zampolli. Ahora, vamos a decirle al público que tú nunca fuiste el que presentó a Melania con Trump. Escribe ella, fue Jeffrey Epstein y ella era una acompañante de Jeffrey Epstein. Así es como conoció a Donald Trump, afirma Húngaro en la grabación de WhatsApp. Este de aquí es el audio filtrado de ella afirmando que Melania conoció a Donald Trump no a través de Zampolli, sino a través de Jeffrey Epstein y que era de hecho una escort, una acompañante, una trabajadora, ya saben qué. Y dice, y lo sé porque estuve contigo 20 años y siempre me dijiste que no fuiste tú, que fue Jeffrey Epstein. Añadió, por supuesto, haciendo referencia a Zampolli. Zampolli es ahora un enviado especial para asociaciones gubernamentales y miembro de la Junta de Fideicomisarios del Centro Kennedy. Húngaro tenía 17 años cuando abordó el jet privado de Jeffrey Epstein, el llamado Lolita Express, en un vuelo de París a Nueva York en junio del 2002. Estaba acompañada por su entonces agente, el cazatalentos de modelo francés Jean-Luc Brunel,
quien también era reclutador para Epstein. Sampoli se unió a la administración de Donald Trump y lo hizo al comienzo de este mandato, inmediatamente después de múltiples conversaciones sobre si Donald Trump fue presentado a Melania a través de él o si fue a través de Jeffrey Epstein. Este tipo fue a China con Donald Trump, es un enviado especial en su administración, fue a China con Donald Trump presumiblemente para lograr algunos acuerdos comerciales que fueran beneficiosos para él. Él se sienta en la junta de fideicomisarios con Melania para el Centro Kennedy, ¿verdad? Este es un tipo que está, bueno, tiene muchas conexiones profundas con Jeffrey Epstein. Compraron agencias de modelos juntos. Ellos, presuntamente, según parece, participaron en más actividades criminales juntos y ahora él está promoviendo esta narrativa para defender a Melania, que fue él y no fue Jeffrey Epstein quien presentó a Melania con Donald Trump, pero lo que queda claro por parte de su ex esposa, quien compartió estas grabaciones de Twitter, amenazando a su ex esposo Sampoli, es que ella está afirmando enfáticamente que Melania estuvo previamente, ya saben. Y ni siquiera quiero describir esto porque es repugnante. Con Jeffrey Epstein, obviamente. Y esa es la verdadera historia, la historia que Melania ha estado tratando de encubrir con mucho empeño. Esa extraña conferencia de prensa en abril no fue solo Melania Trump rompiendo con su esposo, aunque ciertamente lo hizo, sino que intentó protegerse a sí misma y al igual que cada vez que Donald Trump intenta distraernos de los archivos de Jeffrey Epstein, esto le estalló en la cara. Sí, le estalló en la cara a ella. Le estalló en la cara a toda la administración en medio de todas estas mentiras. Y Robert García tenía razón en su reacción en este momento. Miren, por favor. All of Donald Trump's efforts to call this investigation a hoax. Todd Blanche, the new acting AG, just a few days ago saying that there was nothing else for the DOJ to do moving forward. I mean, I think the First Lady just clearly created distance between the position of her husband and his administration and herself. And I think, look, if Melania Trump actually wants to help in this investigation, she can look at her husband and tell him to release all the rest of the Epstein files. She could ensure that Pam Bondi actually testifies. And so, look, I'm glad she created, I think, an opportunity for folks to talk about this more because her husband is trying to sweep this away. But at the end of the day, the files need to be released, and that's where the First Lady can help. And then the second thing, which I think is also really important, is I think, the First Lady was saying she somehow didn't know Ghislaine Maxwell or Jeffrey Epstein. I don't think the facts actually bear that out. They clearly had some type of relationship. Correspondence between Melania Trump and Ghislaine Maxwell is available for the public to see. So there's certainly a lot more questions now. We're all kind of wondering, why did she do this? I mean, she's actually trying to preempt information coming out. So we're looking at this. Nadie, y quiero decir nadie, debería de tener ni una pizca, ni una gota mínima de fracción de simpatía por Melania. Porque sí, no se la merece. Ella no estaba hablando en nombre de los sobrevivientes, no estaba contando la verdadera historia. Estaba tratando de contar una historia para intentar quitarse la presión de encima. Estaba contando una historia para intentar amenazar con acciones legales a cualquiera que hablara, a cualquiera que mencionara esto y a cualquiera que le humillara y potencialmente la implicara aún más con Jeffrey Epstein. Porque ella sabía y sabía todo lo que Donald Trump hizo, lo cual nos dice que ciertamente hay más por descubrir y que necesitamos una rendición de cuentas. De eso fue de lo que Ro Khanna tuvo esto que decir sobre los archivos de Jeffrey Epstein. Miren, por favor. Yeah, and they've stood in the way of, again, countless hearings. Your colleague Maxwell Frost made it very clear that the Oversight Committee has effectively, as much as Mike Johnson and James Comer can, have neutered it, have stopped, anyone from going under oath, any new information being submitted into the congressional record. Again, these are legal questions, but do you think that represents some level of obstruction of justice from these offices, from Comer, from Johnson, that should be something that should face more legal accountability? Well, the accountability has to be of Kash Patel and Todd Blanche and Pam Bondi and the justice officials. But I think what was happened is that the Comer has made this totally partisan. I mean, he used 2-3 months to go on a witch hunt for the Clintons, who haven't been in office for 20 years. And yet he didn't have Pam Bondi under oath. He didn't have Pam Bondi's testimony public. He did not have Lutnick under oath. He did not have Lutnick's testimony public. He has not called the people on the FBI who scrubbed these files. He has not called the people in the Justice Department to explain why there have not been no prosecutions. I'm not out to get Comey or Johnson, where we're going to beat them in the political sphere. I'm out to get justice for survivors. And the problem is that this Congress, like they have for so many things in the Trump administration, has covered up. And that's why we need Robert Garcia as chair. That's why we need Hakeem Jeffries as speaker. That's why we need an Epstein subcommittee that is actually going to hold accountable FBI and justice for their law breaking.
Vienen más rendiciones de cuentas y ciertamente debe de haber más rendiciones de cuentas para todos. Así es todo. Esto no es solo un asunto de Todd Blanche, Pam Bondi, Kash Patel y Donald Trump. Esto llega a los niveles más bajos. Así es. Todos los miembros del personal que trabajaron para obstruir la justicia, todos los miembros del personal que trabajaron para intimidar a los testigos, ellos también necesitan rendir cuentas, ¿verdad? La única manera de desmantelar a la clase de Epstein es desmantelar a todas las personas que estuvieron allí a lo largo del camino, permitiendo que esto sucediera y apoyándolo. Y créanme que en este canal lo vamos a hacer y vamos a tratar de descubrir la verdad como lo hemos venido haciendo hace más de un año. Donald Trump está intentando convencer al mundo de que tiene el control de una situación cada vez más complicada, pero una nueva filtración acaba de poner esa versión en duda. En medio de tensiones internacionales, negociaciones difíciles y crecientes preocupaciones sobre el rumbo de los acontecimientos, detalles de una llamada privada que están generando preguntas que la Casa Blanca preferiría evitar, quédate hasta el final porque te voy a explicar qué reveló esta filtración, por qué está provocando tanta controversia y cómo esta historia podría tener consecuencias mucho más grandes de lo que parece. Donald Trump se está desmoronando ante nuestros propios ojos, cada parte de su mandato se colapsa y es hermoso de ver. Pero Donald Trump obviamente no está muy feliz por ello y esto se acaba de filtrar. Una llamada telefónica que tuvo con Benjamin Netanyahu, el verdadero presidente de los Estados Unidos, en la cual Donald Trump le gritó, lo atacó y Donald Trump, insultó con groserías a Benjamin Netanyahu por arruinar una vez más su acuerdo con Irán. Pero este acuerdo nunca va a llegar realmente. ¿Y por qué? Porque Donald Trump no es lo suficientemente inteligente como para hacer un acuerdo, no tiene el control suficiente sobre lo que está pasando en Irán como para hacer un acuerdo. Y Donald Trump, como él mismo admitió, está demasiado aburrido para hacer un acuerdo. Y ahí es donde quiero empezar antes de llegar a este colapso de llamadas telefónicas llenas de gritos e insultos por parte de Donald Trump y las implicaciones con respecto a que Israel continúe arruinando cualquier alto al fuego que intentemos mantener con Irán. Y todo comienza con lo que el senador Chris Murphy tenía que decir sobre el hecho de que Donald Trump está aburrido antes de empezar con esta loca llamada. Miren, por favor. The president is really confusing about where we are with this war. Today he said, I don't care. I couldn't care less about the idea of negotiations falling apart. 42 minutes later, after this CNBC interview where he said that, he posts this on his Truth Social. Talks are continuing at a rapid pace with the Islamic Republic of Iran. Is this intentional for him to be all over the place? Is it a negotiating tactic? What is your sense as a person on foreign relations about what exactly is going on? Well, I know one thing for sure. It's definitely not a negotiating tactic. I mean, this is a guy who's kind of losing his mind, and he's, barely awake during the day. He is obsessive over the ballroom. He's not spending any time trying to end the war. I mean, they have no plan to end the war because they basically made a bet at the beginning of the war. Netanyahu and a handful of Iran hawks convinced them that if they bombed Iran for a couple days, the regime would fall and some pro-America, pro-Israel regime would take its place. That's what they thought was going to happen. And when that didn't happen, they literally had no plan B. And so that's why they are fumbling. That's what we need to find out tomorrow. Like, what is the plan? Is there any chance this war is ending anytime soon, or are we going to be sitting on $9 a gallon gasoline this fall? So far, it appears they have no plan. It feels like they went into the war with no plan. Donald Trump is just not engaged on a daily basis, and hopefully Rubio will be able to articulate how they're going to get out of this war, but I don't think he is, because I don't think they have any idea how to get that done. Que Donald Trump esté aburrido de negociar es honestamente la cosa más propia de Donald Trump que he escuchado en toda mi vida. Donald Trump no es un individuo reflexivo y me molesta decirlo porque yo no le doy crédito al hombre, pero lo observo. Ese ha sido su superpoder político en una era en la que nuestra capacidad de atención se vuelve cada vez más y más pequeña. Donald Trump no ofrece soluciones tanto como ofrece eslóganes que suenan más o menos bien para los idiotas que lo apoyan. Construye un muro, simplemente lo haremos volar por los aires. El fin de la civilización. Vamos a ir y nos vamos a quedar con su petróleo. Todas esas frases sin sentido de Donald Trump. Esto no tiene sentido, ¿verdad? No hay pensamiento detrás de ello, pero para una persona común, para MAGA, para los bobos de MAGA, se lo tragan completito, porque son tontos y también lo es Donald Trump. Y cuando una solución no es tan limpia como simplemente se va a hacer, francamente Donald Trump se aburre. Por eso es malo en la política exterior.
Requiere pensamiento real, requiere diplomacia, paciencia. Donald Trump no tiene ninguna de estas cosas, pero está fingiendo tenerlas en este momento, y eso es lo que era esta publicación antes de la llamada telefónica. Donald Trump escribió en Truth Social: tuvo una conversación con Benjamin Netanyahu pidiéndole que no entrara en una incursión mayor en Beirut, en el Líbano. Él dio vuelta a sus tropas, gracias Benjamin Netanyahu. Tuvo una conversación con representantes de los líderes de Hezbollah. Eso es directamente mentira, por si acaso, y acordaron dejar de disparar a Israel, digamos, a sus soldados. Asimismo, Israel acordó de dejar de dispararle a ellos. Veamos cuánto tiempo dura esto. Con suerte va a durar para la eternidad. Esto es falso. En primer lugar, Donald Trump no llamó a los líderes de Hezbollah. Esto es pura porquería, él solo escupe porquerías, y creo que a estas alturas sabemos que el hombre solo miente y miente y miente, pero quiere aparentar que tiene el control de todo. La última cosa en la tierra que Donald Trump tiene es control. Benjamin Netanyahu ha estado manejando todo esto, amenazando a Donald Trump y llevándolo hacia cualquier acción que él quiera. Y Donald Trump, como la pequeña porquería que es, siempre ha escuchado a Benjamin Netanyahu. Así que Donald Trump diga: ¿podrías por favor dejar de arruinar esto? ¿Podrías por favor dejar de arruinar nuestro alto el fuego y de matar a inocentes en el Líbano? No es un acto heroico de triunfo. El hecho de que Donald Trump tenga que pedirlo es una admisión de su debilidad, lo cual es probablemente la razón por la que le gritó a Benjamin Netanyahu en esta llamada. ¿Qué carajos estás haciendo? Enfurece Donald Trump contra Benjamin Netanyahu en una llamada telefónica. Según se informa, Donald Trump enfureció contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una llamada cargada de groserías. Esto fue el lunes pasado, exigiendo saber ¿qué carajos están haciendo? Axios informó sobre la llamada, citando a dos funcionarios estadounidenses anónimos a una tercera fuente anónima más temprano ese mismo lunes. Los medios estatales iraníes afirmaron que Irán había suspendido las negociaciones con los Estados Unidos como resultado de las acciones de Israel en el Líbano, en respuesta al alto el fuego de cohetes hacia Israel por parte de Hezbollah. En esta llamada con Benjamin Netanyahu, Axios informa que Donald Trump acusó al primer ministro de ingratitud y lo llamó loco, citando a dos de sus fuentes. El medio también informó que Donald Trump dijo que le evitó que Benjamin Netanyahu fuera a la cárcel, probablemente una referencia a su intervención en el juicio por corrupción en curso, aunque actualmente pausado, de Benjamin Netanyahu. Donald Trump ha denunciado repetidamente el juicio y ha instado al presidente israelí a indultar a Benjamin Netanyahu. Un funcionario estadounidense resumió los comentarios telefónicos de Donald Trump a Axios como: estás jodidamente loco, estarías en prisión si no fuera por mí, te estoy salvando el trasero. Todo el mundo te odia en este momento. Todo el mundo odia a Israel debido a eso. ¿Sí? Sí, Donald, esto y muchas otras cosas. Donald Trump hizo una publicación más suave en Truth Social después de la llamada telefónica, incluso agradeciendo a Benjamin Netanyahu por el diálogo productivo. Tuvo una conversación increíble con Benjamin Netanyahu pidiendo que hiciera una inclusión mayor, pidiéndole que no entrara en esa incursión mayor. El Líbano también ha anunciado la presunta aceptación por parte de Hezbollah de un plan estadounidense para un alto el fuego, y la embajada libanesa en los Estados Unidos dijo que recibió confirmación de la aceptación de Hezbollah a la propuesta estadounidense para un cese mutuo de ataques por su parte. Dijo que recibió confirmación de la aceptación de Hezbollah por la propuesta estadounidense para un cese mutuo de ataques. Por parte de Benjamin Netanyahu, recurrió a Twitter para enfatizar que Israel continuará sus operaciones en el sur del Líbano y que su enfoque hacia Beirut depende de lo que Hezbollah haga a continuación. Así que, por supuesto, Benjamin Netanyahu no va a escuchar realmente a Donald Trump. Bien, entonces Donald Trump probablemente es responsable de que esta llamada se haya filtrado, ¿verdad? Esto fue probablemente una operación planificada por la gente del Departamento de Estado o personas cercanas a Donald Trump para decir: muy bien, tengamos esta llamada con Benjamin Netanyahu. Puedes gritarles, puedes inflar el pecho, puedes actuar rudo, y luego se lo filtraremos a las fuentes de Axios. Axios es un medio de comunicación responsable, respetable, y usó mucho sus reportes, pero Axios durante las últimas, 2, 3, 4, 5 semanas... en este punto solo ha seguido diciendo: Donald Trump está cerca del acuerdo. Ya saben, Trump está muy cerca de un acuerdo. Es como de acuerdo, no lo está. No está ni de cerca, no hay ningún acuerdo. Es como si estuviera justo fuera de nuestro alcance. No está sucediendo. Así que creo que, bueno, vieron un medio amigable. Creo que vieron a Donald Trump, ya saben, tambaleándose. Creo que ven lo que viene después.
de lo cual vamos a hablar en un segundo. Un voto de resolución de poderes de guerra en la Cámara de Representantes, en el cual Mike Johnson tuvo que cancelar las votaciones la semana pasada. Y ahora Ro Khanna tiene algunas opiniones al respecto y dijeron que de cara a eso y a medida que los mercados se están desplomando, hagamos que Donald Trump se vea más fuerte, poniendo a Benjamin Netanyahu en su lugar. Así que seguro, Donald Trump llamó, gritó y bla bla bla. Francamente soy tan fanático, pero se filtró ciertamente para hacer que Donald Trump parezca fuerte y parezca asegurarse de que la gente crea que él tiene el control. La cuestión es que él no tiene el control. Esto es lo único que Donald Trump no tiene. Esencialmente en el Congreso, donde Ro Khanna informa que los poderes de guerra están por terminar. After a couple of weeks on recess, one of the things that was put on the back burner, and when you guys skipped town, Republicans made y'all skip town, was this Trump vote on Iran. Do you think that Republican leadership has to bring that back? What have you heard, most importantly, from Republicans who already were saying we're on board with reining in Trump's powers on this war resolution? Well, it was put in the back burner because they didn't have the votes. I mean, I have almost never seen anything like this. They had us in the chamber for an hour, and then they pulled the vote after an hour because they were going to lose. And why are they going to lose? Because farmers are upset with the cost of fertilizer. Americans are upset with the cost of gas. And they've seen this go month after month with gas and food prices higher. I believe that we have the votes to win this in the House. Massey and I introduced this 2 months ago. Could have avoided the whole war. We do have the votes next week. The vote is going to be on Wednesday. Tuesday is the California primary, so many of the California members are going to be taking red eyes back in. But who knows what tricks they'll pull, but if they have a clean vote, we have the votes to. El Congreso debería y probablemente despojará a Donald Trump de sus poderes de guerra. Deberían y lo harán. Digo que deberían por las razones obvias. Esta es una guerra ilegítima e ilegal, matando estadounidenses, matando inocentes, costándonos miles de millones de dólares. Lo harán porque es políticamente perjudicial para ellos y los republicanos recordemos que son actores cínicos y eso es todo lo que les importa. Seamos honestos al respecto, lo sabemos y también sabemos que a ellos, sin importar qué tan comprados estén o qué miedo tengan, que tengan el dinero que se puede gastar en su contra, les empieza a desgastar el problema político que Israel ha causado a los republicanos. Es una mayoría creciente de votantes, pero también una gran rebanada del pastel de los jóvenes republicanos y en general de los republicanos, pero específicamente de los jóvenes republicanos que no soportan a Israel y Megyn Kelly, como siempre, está intentando tomar una rebanada de ese pastel, ¿verdad? Siendo un poco oportunista. Por eso dijo esto, lo cual ya saben, no soy un gran fan de Megyn Kelly, pero el análisis fue muy acertado. Miren, por favor. Support of Israel seems to mean our guys are going to die. Like our men in uniform and women in uniform are going to have to die or risk death and possibly even get drafted. Now I'm raising 3 children who are approaching draft age who could have to go fight a war for Israel. Hard no. Right. And so if Israel just could have kept its house in order and kind of did its own thing, as its defenders will claim is its goal and its approach, it's not true, that would have been one thing. But they are 100% the reason that we bombed Iran in June and then we launched this war. Marco Rubio told the truth when he said it was because of Israel. Benjamin Netanyahu did make the case to Trump 7 times at the White House. He'd done it with every other president in modern history, all of whom saw through him, but not Trump. Trump fell for it. You know, you're going to be a hero. Venezuela, look how well it went. You were universally praised. The June strike, you got in, you got out. Everyone's going to praise you as having taken out this terrible leader. You know, the Ayatollah, he's above ground. We've got the information on this specific date. Meanwhile, Obama came and he was like, they told me that same stuff. But I knew Quagmire awaits and didn't do it. And he's probably telling the truth because they say that they've done this with every president who's been there. So I just think that there's no denying that Miriam's donations and those of some very, very powerful billionaires who are Israel firsters, not to mention the push he got from people like Mark Levin, and not just Jewish Americans like Levin and Shapiro, but Christian Americans too, like my old pal General Jack Keane, my old pal Mark Thiessen, Lindsey Graham, there's Mike Lawler. Like there's a lot of Christian Zionists who are extremely pro-Israel who helped push him into it. And he fell for it all, hook, line. Esta es la verdad ante la cual más conservadores y más personas en general están empezando a despertar.
Así que tal vez es la razón por la que Donald Trump fingió ponerse duro con Benjamin Netanyahu, pero Donald Trump le ha dado a Benjamin Netanyahu todo lo que quiere. Así que creo que, bueno, vemos claramente más allá de lo que es esta especie de operación psicológica que estamos presenciando, este pequeño truco de relaciones públicas, y créanme que nosotros vamos a denunciar esto en este canal como lo venimos haciendo hace más de un año. Pero por ahora, amigos, esto sería todo porque acabamos de llegar al final del video. Espero de todo corazón que te haya gustado. Si fue así, por favor déjamelo saber en los comentarios, y ya que estás ahí, no olvides de dejar tu like, por favor. Recuerda que si te gusta el contenido de política estadounidense y te gusta saber qué está pasando realmente y sin censura en el país, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.